beso un chance, descargo el asunto de la enciclopedia política del doctor Rodrigo Borja y empezamos bien, ¿ya? Verán, una cosa extra que les quería decir. He estado revisando los trabajos suyos y yo no sé qué pasa, se me han borrado algunas cuestiones. Entonces yo tengo que hacer bien una lista. Les tengo registrado las notas, ustedes sí están con sus notas, ¿ya? Pero es lo que ustedes me enviaron, es lo que me falta. Entonces, vamos a trabajar a partir de eso también. ¿Sí, Pi? Voy a pedirles que me reenvíen en algunos casos. ¿Sí? ¿Y que las notas están subidas al Iducay, profe? ¿Perdón? ¿Están subidas al Iducay o cómo? No, espérame un ratico. Estoy peleando acá con estos cables. No, yo más bien preferiría que lo envíen a mi correo. Sí. Y eso, pero eso dejemos para después, ya cuando ya tengamos que recoger cosas y eso, sí. Porque de pronto yo sé que ustedes me mandaron, es más, les tengo registradas las notas, no sé qué pasó con la carpeta. Y ahí me fregué. Y ya entonces, eso. Solo eso nomás, ya, porque me quedé como, ¿qué? ¿Y eso por qué? Bueno, a ver, ahora sí. Ya. Vamos a empezar con el asunto de el Estado. ¿Sí? El Estado. Ya, a ver, yo estoy ahorita manejándome con con lo de la enciclopedia del doctor Rodrigo Borja, ¿sí? Y vamos a ver del Estado lo que son las bases filosóficas. Normalmente hemos trabajado el asunto desde el punto de vista sociológico, ¿no es cierto? Entonces, habíamos dicho que el Estado es habíamos dicho originalmente que el Estado es una institución. ¿Ya? Es una institución política que se encarga de administrar, gestionar, controlar y desarrollar la vida de una sociedad, ¿sí? Se encarga de todo eso. Administrar, gestionar, controlar, desarrollar la vida de una sociedad. Eso es el Estado. Para eso está el Estado. ¿Cómo hace eso el Estado? Lo hace por medio de leyes, y por medio de aparatos represivos legales
o aparatos o de aparatos represivos de Estado. ¿Sí? Y también por medio de una burocracia, ¿no es cierto? ¿Ya? El Estado es la institución política que se encarga de administrar, de gestionar, de controlar, de desarrollar la vida de una sociedad. Y lo hace por medio de leyes, aparatos represivos de Estado, que son aparatos represivos legales, y una burocracia o funcionariado especializado. ¿Sí? Eso es del Estado. Se puede decir que eso es desde el punto de vista sociológico. Ahora, desde el punto de vista filosófico, ¿no es cierto? Desde el punto de vista filosófico, ¿no es cierto? Si esto no tienen ahorita para copiar, lo van a copiar después en su cuaderno, ¿no? Y yo igual dejo instalado en YouTube y eso ustedes tienen que copiar en el cuaderno de ciudadanía. Desde el punto de vista filosófico, el Estado es el brazo político de una sociedad. ¿Sí? Profe, y eso le mandamos Me en mandan, foto, claro, me manda captura. Le toman una foto y me manda. ¿pero ¿Sí? a dónde? Ah, eso le mandan, ¿cómo se llama? Me lo mandan por el IDUCAI, le pueden subir. O sea, le suben nomás Ya, desde el IDUCAI. Es las anteriores las que le van a mandar a mi correo porque no sé qué pasó. O sea, me quedé como ya, frío profe. ese rato. Ya, porfis. A ver, desde el punto de vista filosófico, ya, es un brazo de la sociedad. Sí, eso es del Estado. Desde el punto de vista filosófico, es un brazo político de la sociedad. Y ya, es la ordenación jurídica y política de la sociedad. Sí, no se diferencia de ahí mucho de la parte filosófica, sociológica. ¿Sí? Esta instancia que yo les estoy dando es una instancia más socialdemócrata. ¿Ya? Entonces, esto es... Ya, la socialdemocracia dice esto, ¿no? Es como una instancia muy moderada. ¿Ya? Es la realización final. ¿Ya? Es la realización final en la que la sociedad se organiza. O sea, considera que el ser humano es netamente social y político, ¿ya? Y por eso es natural, es parte del derecho natural, si es parte de la condición natural de la persona, haber hecho un Estado, ¿sí? Miren, hay sociedades, por ejemplo, como las abejas, ¿no es cierto? Las hormigas, que son extremadamente organizadas, pero no hablan de un Estado, no hablan de un Estado.
No se puede decir que ellos tengan un Estado pese a su organización. Si ustedes cogen a una abeja reina, y se la llevan, no la matan, solo se la llevan, el panal entra en un caos absoluto y comienza a matarse. Y se mata. Entonces las obreras salen automáticamente, instintivamente salen, van matando a las otras larvas de la reina y, ¿cómo se llama? Matan a los zánganos y luego se matan entre ellos. O sea, eso es lo que llega a ser eso pasa en un panal de abejas. Eso no pasa en un estado. Por más caos que pueda pasar cuando falta ¿cómo se llama? Un presidente, un líder, el estado es tan institucionalizado, ¿sí? Que resuelve inmediatamente eso. Miren esto, por ejemplo, en guerra, ¿no es cierto? Segunda Guerra Mundial, el presidente era Franklin Delano Roosevelt. El hombre era enfermo, tenía poliomielitis. Él se muere en pleno desarrollo de la guerra. Ya empezaron los aliados, comienzan a ganar poco a poco. Se muere. Si eso hubiera pasado en una sociedad de abejas, se hubieran matado entre ellas. Se muere, sube inmediatamente el vicepresidente Harry Truman. Perdón un ratito. Sube inmediatamente Harry Truman y se continúa la guerra, se gana la guerra y todo eso. ¿No es cierto? Entonces, esa es una de Creo las... que Dime, Paula. el título de esto es El Estado. Sí, el Estado. Ese es Ay, el papitítulo. ¿Ya? Eh, ¿Cómo se llama? Eso, como digo, no pasa eso en el Estado no pasa eso, ¿no es cierto? O sea, el Estado es institucionalizado. Vean, inclusive en un sitio, por ejemplo, la ex Unión Soviética era súper caudillista, ¿no es cierto? Todo, absolutamente todo estaba bajo el liderazgo, bajo el mando ¿cómo se llama?, del secretario general, que era Stalin. Se murió toda la cuestión, el Politburo hace una reunión, denunció la muerte, se hacen las exequias, se escogió un nuevo líder. O sea, y estamos hablando de un estado súper, súper, súper centralizado en la figura del caudillo, del líder, ¿no es cierto? Entonces mantiene. Es un fruto natural, ¿sí? Es un fruto natural. Es propio del ser humano. Eso no pasa ¿cómo se llama? En otro tipo de sociedades, en otro tipo de organizaciones animales, no pasa eso, ¿ya? Ese es un punto de vista filosófico propio de la socialdemocracia, ¿ya? Eso es lo que les voy a explicar. De hecho, el texto de donde saqué ahorita es del doctor Rodrigo Borja, ¿ya? Doctor Rodrigo Borja él fue presidente de la República y él es apegado a la línea de la socialdemocracia. Ahora, vamos a ver con los malos. El materialismo histórico, ¿ya? El materialismo histórico, en cambio, es muy radical. Dice, el Estado es una institución de dominio, ¿ya? De poder. Es una institución de fuerza, ¿sí? Es una institución de dominio, de poder, de fuerza. Eso es el Estado.
El materialismo histórico dice que además el objetivo del Estado es reprimir a una clase social en beneficio de otra. Es tan radical dependiendo la perspectiva materialista histórica. Dicen, es el Estado de la burguesía, en el capitalismo es el Estado de la burguesía que va a reprimir al proletariado. ¿Ya? Dice además, administra los bienes de la clase dominante. O sea, por ejemplo, ahora, supongamos el caso actual, ¿no es cierto? Las medidas económicas en el Ecuador. Ya hay crisis económica, entonces hay que hacer unas políticas para salvarnos de la crisis. Parte de esas políticas son, por ejemplo, reducción de sueldos a maestros fiscales. Se termina el bachillerato internacional. ¿Por qué? Porque ese dinero se necesita para desarrollar el sistema productivo. Punto. Se acabó ahí el asunto. Colegios particulares. Los colegios particulares, hay parte de una ley, se dice, pueden suspender las pensiones y ya. En empresas se puede suspender al empleado, no despedirlo, pero sí se le podría suspender y en esa suspensión no se le paga ni sueldo ni hay afiliación al IES. Entonces uno diría, pero no, pues eso es una precarización laboral, ¿no es cierto? O sea, ¿qué pasa con los ciudadanos? Según el materialismo histórico, no tiene por qué importarle a los ciudadanos. Administra los bienes de la clase dominante. Eso es para resolver un problema de clase. ¿Sí? Pero la crisis económica estamos todos. Sí, claro, pero el objetivo fundamental son las grandes clases. Chuta, pero es que, no, pero es que menos con Correa, porque con Correa la banca creció. Es verdad que es una política pública y eso, pero creció la banca. Sí, creció la gran industria nacional. O sea, no tiene de otra. Siempre va a pasar eso. ¿Ya? Ese es el materialismo histórico. Hay otra que es, en cambio, la sociología clásica. Ya, la sociología clásica es Max Weber. ¿Sí? Max Weber va a decir, se va a ir como por los dos lados. Por un lado dice, el Estado es el predominio de la violencia legítima. O sea, es el único que nos puede aplicar violencia. Nos puede meter presos, o sea, nos puede poner violencia en ese sentido. Sí, es el predominio de la violencia legítima. Pero también es fruto de la naturaleza del ser humano. Están entrando de otro curso. Juan Rosales dice. Ya, es fruto de la naturaleza del ser humano. Dime, Paula. Perdón, profe, no se me aplastó, es que estaba copiando y Ya. quería hacerle zoom y se me aplastó, perdón. Ya. Y se diferencia por la naturaleza del líder. Entonces, de liderazgo, mejor dicho. ¿Ya? Entonces, hay liderazgos carismáticos. ¿Ya? Hay liderazgos institucionales. Ya es más o menos, ahí está la gran diferencia. ¿Sí, Pi?
El Estado es el predominio de la violencia legítima, es fruto de la naturaleza del ser humano, o sea, el ser humano siempre quiere reunirse, pero hay la diferencia por la naturaleza del liderazgo. Entonces hay líderes carismáticos, ¿no es cierto? Los populismos es típico de líderes carismáticos, ¿ya? O sea, independientemente de lo que nosotros hayamos, de las simpatías políticas que uno tenga o no tenga, no se puede desconocer que Hugo Chávez era un hombre de carisma y que el hombre manejaba masas a diestro y siniestro con carisma. O sea, ¿cómo puede ser posible que a él ya le tenían preso? Él decía, me iban a fusilar, decía, ¿no es cierto? Me iban a fusilar. Y de repente se cruza un miembro de tropa y dice, lo matan a él, nos morimos todos y tal por cual. Sí, eso es un respeto a un líder carismático. Sí, no se puede desconocer eso. Acá, Velasco Ibarra, era como el más famoso. Le votaban a cada rato, igual escogieron 5 veces presidente. Eso es un líder carismático, ¿no es cierto? Su carisma va a determinar toda la institucionalidad del Estado. Lo que pasó en el gobierno anterior, independientemente de si guste o no guste, el hombre era un líder carismático. No había de vuelta. O sea, llegaba y Juatán que empezaba a vibrar todos. ¿Qué le quieren decir de fuera, Correa, fuera? Nada. O sea, todo dependía de la energía de este líder, ¿no es cierto? De esa cuestión tan emotiva que podía causar. Y lo otro, el caso institucional. ¿Sí? ¿Ya? Entonces eso. Ahora, a partir de esto, vamos a hacer también el primer trabajo COVID, ¿sí? De ciudadanía. Hoy día les voy a enviar lo de historia y lo de ciudadanía. ¿Sí, Pi? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, ¿qué de historia? Yo ya, bueno, de la clase que hicimos, acuérdense que como tenemos que ver lo de pandemias con respecto a lo de eso de los portafolios del ministerio, yo tengo organizado una actividad. Se dice que parte de la conquista europea se logró, los indígenas perecieron, fue en parte también por las enfermedades que vinieron con los imperios europeos. Ojo, aquí también se enfermaban, así digan que no, aquí se enfermaban y se enfermaban mal plan. Pero lo que sí es un hecho, en cambio, es que con la conquista europea vino la viruela. Ya, entonces vamos a hacer un trabajo porque hay toda una cuestión bien interesante que se va a desarrollar con la viruela. ¿Sí? A partir de eso vamos a hacer un primer trabajo. ¿Sí? No se olviden, tengo ya los documentos completos de los PowerPoints. Los tengo por parte de, ¿cómo se llama? De Luis y de Paula. El resto yo sé que les dije cada semana, pero igual irán haciendo. No se vayan olvidando. ¿Está bien? Eso, mis jóvenes. Y es hora porque ya tengo clase con el siguiente curso. Si tienen alguna pregunta, No, profe. ¿no? ¿El resto de amorcitos tiene alguna pregunta? Isabel, Felipe, Luis, No, profe. ¿no? Ya. Eso, entonces, bueno, esto de la pantalla va a quedar en el, ¿cómo se llama? Va a quedar grabado, ya está grabado, yo lo subo y de ahí ustedes copian en su cuaderno. ¿Está bien? ¿Sí? profe. Ya. Eso, cuídense un montón, se les quiere mucho y nos vemos la próxima semana. Abracitos. Chao. Bernardo, harás lo tuyo, chico, no seas malito.